Muy buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Conversación. A partir de este momento nos siguen a través de Radio Mundo 1170 AM, las distintas opciones online, o bueno, no me canso de recomendárselos, nos siguen a través del canal de YouTube de En Perspectiva, porque vamos a hablar de arte y vale mucho la pena que vean las obras del artista que nos acompaña, que lo vean a él. Además hoy nos acompaña en estudios el protagonista de esta semana en nuestro ciclo Arte UI en Perspectiva es Carlos Presto. Carlos, bienvenido, gracias por estar acá, un gusto. Gracias, Fernando. Bueno, Carlos, esta charla va a tener muchas cosas y creo que vale la pena que comencemos por la música, porque ahí está sonando Miles. Creo que tenemos que hablar entonces del rostro de Miles Davis y de la importancia de la música en tu obra artística. Sí, básicamente en mi vida la música. Antes de empezar a pintar, tocaba música y siempre me gustó el jazz. Lamentablemente mis aptitudes técnicas nunca me permitieron tocar este tipo de música. Y básicamente el tema que estábamos escuchando y el disco Tutú de Miles Davis tiene que ver con el comienzo de mi vida artística como pintor. ¿Qué instrumentos intentaste tocar entonces? Bueno, ¿llegaste a tocar? Sí, toqué, pero no el nivel que yo quería. En realidad la música que me gusta es la bossa nova, el jazz, y técnicamente se necesita tener un plus para ese tipo de música. Empecé tocando el saxo, tenor, soprano, y bueno, el tema de los escenarios no son fáciles para todo el mundo. Sí. Me costaba mucho la primera línea del escenario, entonces en un momento, cuando cambié de banda, empecé a tocar el bajo y ahí me sentí un poquito más cómodo. Ya en la parte más retrasada del escenario, medio escondido por la batería, uno se siente un poco más. Yo personalmente me sentía un poco más cómodo. Interesante eso que decís a propósito del límite que tocaste, por así decirlo, como músico, en el sentido de que uno asocia el jazz a la libertad, y sin embargo para alcanzar esa libertad es necesario, bueno, alcanzar, bueno, muchísimo grado de estudio, de conocimiento, de habilidad, en fin. No se trata de la libertad en el sentido de hacer lo que uno quiere. No, es una libertad bastante restringida la del músico de jazz, ¿no? Sí. Tiene, obviamente, los acordes con los que ellos trabajan, el nivel de los acordes. Cuando nosotros estamos acostumbrados a un acorde de séptima como máximo, ellos trabajan con oncenas, trecenas, notas que para nosotros serían disonantes, sí, pero que en el uso de ellos y en el nivel de trabajo que ellos tienen es perfecto. Esa es la revolución del jazz. Exacto. Es el lenguaje. Exacto. Para eso, yo más que el estudio técnico del instrumento o de la música en sí misma, me di cuenta de que se necesita eso que dicen siempre, de traer algo en la sangre. A mí me encanta la música, pero no traje eso en la sangre. Muy diferente es el tema de la pintura. Yo, en cuanto empecé con la pintura, me di cuenta de la diferencia de todo lo que me faltaba para ser músico. Cuando empecé a pintar, seguramente se vean algunas de las imágenes, lo primero que pinté fue la tapa de Miles Davis, de Tutú. Me la pinté para mí, para tener en la cabecera de la cama, no como inicio artístico, simplemente me la pinté para mí. Y me resultó algo natural. No, o sea, soy autodidacta, no tengo estudios de bellas artes, pero creo que sí vino esa facilidad, que para la música no. Bueno, es muy significativo, evidentemente, ¿no? Que hayas saltado de la música a la pintura, pintando el rostro de uno de tus músicos favoritos, digamos, me parece muy interesante. Por cierto, ya me vas a decir entonces, de a poco, ya me lo estás diciendo de a poco, si eso que no lograste hacer como músico, si sentís que lo estás logrando como artista plástico, digamos, ¿no? En ese ejercicio de la libertad, para un recorrido breve, digamos, o en breves palabras de tu primera inclinación por pintar a este presente tuyo como artista. Utilizaste la palabra autodidacta, dijiste, yo no tengo formación en Bellas Artes, pero ¿cómo ha sido ese recorrido? Bueno, también hay que tener en cuenta
la niñez, claro, en este caso. En mi niñez de los 60s y 70s no existía lo que existe ahora, la diversidad de remeras y estampas. Entonces, mis primeros inicios pintando era pintando las remeras de mis amigos, las mías y las de mis amigos. En un momento en que no había remeras. Cuando era raro, claro, encontrarse con ropa estampada. Estampados, sí, ¿no? Digo, por decir, como si quisieras tener a Miles Davis pintado en la remera, eso no existía en esa época. Era un gesto de pop art en sí mismo. Exacto. Sí, entonces eso fue el principio. Obviamente en la escuela me resultaba fácil el tema del dibujo, en el colegio también me resultó fácil el tema del dibujo, pero quedó porque mi juventud fue más por el lado de los deportes que por el lado del arte. ¿Y qué te decís con respecto a eso? ¿Es innato? Entonces, ¿lo traías contigo? Sí. Esto es lo que yo te decía recién con respecto a la música y al arte. Mi forma de ver es que las artes se traen de cuna, en la sangre. Después hay una perfección en el trabajo y en la búsqueda de cada uno que lo lleva a distintos niveles artísticos. ¿Tus mayores eran artistas? ¿Hablas de la sangre? No, ¿Reconoces no, pero la sangre... ¿Tu familia? Es más misterioso. Sí, en realidad... En casa lo que había era una búsqueda de que yo fuera arquitecto. Ajá. Digo, en mi casa había arte, no había láminas, había arte, pinturas originales. Entonces eso ya de por sí hacía la diferencia. Yo tenía Ribeiro, Pailós en casa. Entonces eso yo creo que también me llevó a tener una cuna más artística. Y la búsqueda de eso que yo te decía, en el colegio, siempre tratando de llevarme hacia la arquitectura, por un gusto personal de la familia. No llegué porque, bueno, preferí los deportes que el estudio. Bueno, por eso yo decía en el arranque varias cosas acá, ¿no? La música, la arquitectura, el arte, todas cosas que, digamos, íntimamente están conectadas, ¿no? La matemática, ¿no? Que también está ahí detrás de todo eso, o bueno, acompañando todo eso. Vale mucho la pena que nos cuentes con mucho detalle, creo, cómo lográs crear una obra como esta que nos acompaña acá en estudios, pero me gustaría arrancar antes de conversar sobre tus procedimientos, preguntándote precisamente por tu relación con la matemática y por tu mirada respecto de la relación entre arte y arquitectura, ¿por qué no? Y matemática. ¿Cómo es esa relación? En los 80 yo me fui a vivir a Buenos Aires. Buenos Aires es la cuna de la geometría. En Brasil también hay algo de geometría, pero en Sudamérica el punto más importante de la geometría es Buenos Aires. Lepar, Grisi, ¿no? Un montón de artistas. La geometría trabaja sobre la matemática. Por ahí, por el 95, me encontré un libro de un búlgaro que se llamaba Matila Gica, y hablaba de la perfección en el crecimiento de la naturaleza. Eso lleva a lo que todo el mundo conoce como el número áureo. Sí. Bueno, ahí es donde se basa no la estructura del cuadro que vemos ahora, sino de los edificios, sino la geometría específicamente que yo hago. A partir de eso, de leer todo lo que es el crecimiento de las plantas, que también mucha gente lo relaciona con la relación numérica de Fibonacci. Ah, sí. Fibonacci y el número de oro es exactamente lo mismo. Entonces, mi relación hacia... Son cosas muy antiguas estas, ¿no? Que remiten a la antigüedad clásica, después tienen un gran capítulo con genios como Leonardo, en fin. Ahí va, bueno, por ejemplo, arranca con Euclides... Claro. 350 antes de Cristo, por decir. Y la relación que tiene Da Vinci con eso es a partir de Luca Pacioli, que era un monje que hizo el estudio de esta relación perfecta que tiene el hombre, que tiene la naturaleza en su crecimiento. Hizo, ahora no me acuerdo exactamente el nombre del libro, La Divina Proporción o algo parecido. Las ilustraciones eran de Da Vinci, de ese libro de Pacioli. Bueno, estamos hablando de siglo XIII, XIV. Claro.
Unos años después es que se edita este libro de este búlgaro que yo te digo, que es el estudio de la relación en el crecimiento de los animales y de la naturaleza, que es lo que a mí me engancha con la búsqueda de la estructura de la matemática implícita en la geometría. Uh-huh. Y que claro, te lleva por toda una gran aventura, una gran búsqueda que después te va a permitir crear esas otras obras que hemos visto y que nos acompañan acá en la radio, y que cómo tenemos que entender. Son experiencias con la mirada, son experiencias con la óptica. Mira, yo a veces veo este tipo de arte como, a diferencia de la figuración, que son como ventanas al exterior, uh-huh. Estos son ventanas al interior, porque lo que tu cabeza hace es un estudio interno de la obra. El movimiento que tiene la obra, la óptica que tiene la obra, hace un estudio más personal, más introspectivo de la obra. No solamente te quedas con la visión figurada del trabajo. Te obliga a hacer una búsqueda más interior de la obra. La matemática es una cosa muy entrañable, entonces está en lo profundo de todo. Está en todo. Sí, cuando la mayoría de los artistas trabajan con bocetos, mis bocetos son listas de números. Cada obra tiene una estructura matemática para que se generen para poder generar eso que yo busco, ¿no? La cinética propia de la obra, que es una obra estática, 2D, pero si tú te quedas un rato mirándola, hace un engaño al ojo que permite que la obra empiece a tomar movimiento. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Es una ilusión? Es una ilusión óptica. Es una ilusión óptica. Ahí estamos viendo algunas de las obras que forman parte de esta serie tuya en la que trabajás con la geometría. Es muy fascinante, claro, sobre todo cuando uno conoce todo este procedimiento que está detrás y que tiene curiosidades tales como esas listas de números que son el boceto de la obra. Bueno, evidentemente es algo muy extraordinario. Te tomará mucho estudio también. Sí, en realidad el trabajo es a partir de cada una de las obras. Uh-huh. Una vez que termino de pintar una obra, yo ya estoy con el boceto en la cabeza de lo que va a pasar en la próxima. Ahí es donde está el estudio del trabajo, porque al sentarme, que es un gran tiempo que yo me tomo con cada una de las obras terminadas, empiezo a ver posibilidades de movimientos diferentes a partir de la relación numérica de cada una de las zonas, y además, obviamente, a partir del cromatismo, ¿no? De la búsqueda de las paletas, para que no se generen escalones en el movimiento. Cuando los colores, la paleta se mueve paulatinamente, el ojo no se estaciona en un color, sigue moviéndose. Entonces eso es lo que hace que la obra se mueva. Si se genera un escalón, digamos, hay mucho más contraste entre el color 1, 2 o 3, ahí es donde el ojo se tranca. Entonces, la búsqueda va no solamente de la proporción matemática de cada una de las líneas, sino tratar de que la paleta con la que trabajo tenga esa perfección lineal que nos permita estancarse. ¿Ahí sí te sentís como un músico, Carlos? Sí, la música tiene mucho que ver. Es muy parecido. Es hacer música con otra cosa que no es el tono, es hacer música con... Sí, es muy parecido. Con el ojo. Sí, tiene que serlo. Claro, a algunos nos podrá sonar todo esto que describís como extraordinariamente técnico, ¿no? Y duro en algún sentido, pero evidentemente cuando la obra va tomando forma, alguna magia sucede. Sí, técnica la geometría es técnica. Claro. La geometría es técnica. Yo comento siempre, empecé, como hablábamos recién, empecé con la figuración, pero realmente no me sentí cómodo con la figuración tradicional. Es más, la técnica del edificio de la presidencia que tú tenés atrás, esa técnica que yo llamo andamios virtuales, es de los 90, fin de los 90,
nace un poco de esa búsqueda de un estilo diferente para figurar. En Buenos Aires, en los 90, si tú querías hacer una muestra de arte, las galerías te cobraban $2.000, por ejemplo, para poder hacer una exhibición. Entonces yo salía con mi carpetita de cuadros geométricos a ofrecer la muestra, pero siempre pasaba lo mismo, ¿no? Son 1.500 la quincena, 2.000 la quincena. Y en una galería, casualmente, mirando ese book que yo llevaba con mis obras geométricas, estaba el cuadro de Miles, que yo me había pintado para mí, no buscando artístico, no haciendo una búsqueda artística, simplemente lo tenía para mí porque era fanático de Miles. Y una galería en Buenos Aires me dice, bueno, esto no es comercial, me interesa esto. Si tú me pintas una muestra de músicos de jazz en óleo hiperrealista, yo te doy la galería gratis. En ese momento empecé a pintar, tenía 6 meses de tiempo, empecé a pintar músicos de jazz en óleo, pero como no tenía que ver con esa búsqueda que yo hacía, en un momento me tranqué con la muestra y ahí nace esto. Por eso seguramente veas en algunas de las imágenes un Coltrane pintado con óleo hiperrealista y un Coltrane pintado con la técnica del tiralíneas, de andamios virtuales, que hice. A la mitad de la muestra cambié la técnica y al final de la muestra hice 3 cuadros abstractos. Entonces la muestra tenía un movimiento, empezaba hiperrealista, pasaba a ese tipo de técnica un poco más abstracta, pero siempre figurando, y terminaba con esa técnica de tiralíneas en la obra más abstracta, más mi persona. Un reflejo fiel de tu búsqueda y de tu recorrido. Es casi un resumen de mi búsqueda artística. Bien, bien. Bueno, vayamos al cuadro que nos acompaña acá en estudios. Se da una situación muy curiosa, vamos a no dejar de reconocerla, que es que tenemos la torre ejecutiva enfrente a nuestro estudio, la podemos ver a través de la ventana, la torre ejecutiva propiamente dicha, que podemos observar con nuestros ojos, digamos, de todos los días. Y después tenemos esta otra torre ejecutiva, con la que voy a empezar por lo más inocente, por lo más cándido, que es que hay que mirarla desde un cierto lugar para poder verla. Si uno se acerca demasiado al cuadro, empieza a pasar algo. Pero quiero que me lo cuentes con todo el detalle que tengas la amabilidad de compartir. ¿Cómo llegas, por ejemplo, a crear una torre ejecutiva como esta? Con esa técnica de la que hablabas. Nace con la foto. Bien. Busco el ángulo del sol en el momento que me permita generar contrastes más marcados. Porque es una técnica que no me permite poner luces donde yo quiero, que es lo que habitualmente los artistas tienen la posibilidad de armar la estructura a partir de las luces y las sombras. Esta técnica tiene una estructura matemática que te obliga a que la rayita del color 5 vaya donde va. Si te sirve bien, y si no, tenés que buscar de alguna forma para que esa luz que querés generar aparezca. Por eso es que lo primero es la foto. Yo mismo hago las fotos para buscar la estructura. Partís de la objetividad de la cámara de un modo que, digamos, es muy determinante. Sí. Para el proceso siguiente, sí. Una vez que tengo la imagen del objeto, persona, edificio, porque algunos retratos también son a partir de fotos mías, otros, los músicos de jazz, eran a partir de fotos de su momento. Traslado la imagen de la foto al cuadro. Una tela en negra, lisa o oscura, y la dibujo. Hago el traspaso de ese dibujo que yo tengo, de esa imagen que yo tengo en la foto, a la tela, con un lápiz que es acuarelable. Lápices blancos, crudos, manteca, algo bien clarito, seguramente lo estén viendo en la imagen. Hago el traspaso de la imagen a la tela. Después preparo los colores, la paleta con la que voy a trabajar. Una vez que tengo la paleta preparada, hago la división de la tela. Las grillas estas son de 2 centímetros por 2 centímetros. Cada una de las grillas está
tiene verticales y horizontales en 2 centímetros. Dentro de esos 2 centímetros hay 8 colores, que están a 2 milímetros cada color de uno y otro. Entonces, ¿cómo es el proceso de iluminar la tela? Como empiezo desde los colores más oscuros, casi toda la tela tiene algún dibujo. Vos vas a ver una personita, vas a ver la calle, vas a ver la cebra. Empiezo con la grilla, la paleta a la parte más oscura, y en el momento que voy aumentando el color, la luz de la paleta, también estoy haciendo un movimiento de esa grilla. Tiene un movimiento vertical y otro movimiento horizontal. El alambradito ese que estaba parado se corre 2 milímetros hacia un lado y 2 milímetros hacia arriba y hacia abajo. Entonces, eso es lo que genera esas concavidades, que parece que te trae las luces hacia adelante. Sí. Pinto, obviamente, técnica, ¿no? Tiralíneas, un instrumento que la mayoría de la gente no conoce, porque ciertamente era lo que nosotros utilizábamos en el colegio en los 70s, y que los arquitectos hacían los planos con eso, con tinta china. Después vino el Rotring, y bueno, es un instrumento que la mayoría de la gente conoce como que es un piquito con una rosquita que venía con los compases. Ahí lo estamos viendo. Ahí va. Cargo ese instrumento con la pintura y empezó a trazar líneas del oscuro hacia el claro, con ese desplazamiento que yo te comentaba. En la medida que ese color que estoy pintando ya no aparece visualmente en la imagen, o sea, es una zona más oscura, ese color ahí no raya. Entonces yo voy tachando donde no tengo que pintar, porque cuando vengo pintando rápido, porque si no se seca la pintura en el tiralíneas. Entonces vengo volando arriba de la regla. Después podés trabajar sobre el efecto que vas a lograr. Claro, entonces, una vez que termino todo la pintura, lavo el cuadro. El acuarelable, el lápiz, desaparece completamente, sí, y queda solamente el acrílico, que no se diluye. Una vez que está seco, no se va de la pintura, de la tela. Y ahí es donde aparece la imagen real de lo que yo fui pintando. Borraste el proyecto y quedó la obra. Exacto. Es muy extraordinario, es decir, desde el punto de vista de la cantidad de pasos que tiene, impresiona mucho. ¿Cuándo quedas enteramente satisfecho con el resultado? ¿Te parás frente a la obra? ¿Y qué tiene que suceder? Tengo que ver la imagen. Sin tener que entornar los ojos, tengo que ver la imagen. Sí, y los detalles también. Van a ver que hay hasta personitas caminando que uno tiene que prestar atención, o autitos, ¿no? Es la imagen real de la foto que yo saqué en su momento. Si está el auto pasando, si está el ómnibus pasando, está en parte de la obra. Es un momento del edificio, un momento en el que saco la foto. Desde el punto de vista de las corrientes artísticas, por así hablarlo, ¿cómo tenemos que situar no tengo idea. Esta exploración tuya con esta técnica? ¿Qué te han dicho? En realidad es una obra que tiene mucho de arte concreto, pero como es una figuración, obviamente la mayoría de la gente piensa que es algo digital. Claro. Sí, sería una reacción muy esperable. Sí, esto lo hiciste con la computadora. Claro, sí. Esta computadora. Sí. Pero que también lo es, claro. Dentro de pero dentro de las líneas artísticas no está encuadrada en una específicamente, porque bueno, es una invención. Esto lo inventé. Para hacer este trabajo metí la computadora mental a trabajar en un proceso de creación que me generara figuración, pero a partir de la técnica de trabajo que a mí me gustaba. Bien. Y, digamos, ¿no le has puesto nombre, o sí, a la técnica? No, a la técnica no. Las series sí tienen su nombre. Para mí son andamios virtuales, porque también estamos en los 90, ¿no? Ya estaban las computadoras, ya estaba el pixelado. El arte digital, sí. Claro, ya estaba todo eso, pero bueno, para mí era un andamio virtual. Después esta serie más de los edificios ya la llamé georrealismo. Es verdad.
Pero la base de la estructura, que eran los abstractos hechos con tiralínea y con este tipo de trabajo, les llamo andamios virtuales. Uh-huh. Y acá sí, también, como te pasará con las geometrías, sentís, digamos, alguna clase de realización personal, como cuando tocabas música y decías, bueno, acá falta algo, de pronto. No, en este caso sí. Claro, acá sí. En este tipo de trabajo sí, porque es algo que creaste tú. No es que viste, la geometría específica tiene todo un recorrido desde los 50. Está ahí y el artista que lo sabe aplicar. Cada uno tiene su forma de trabajar esa geometría. Esto es invención. Exacto. Sí, tiene que ser, sí. Un sentimiento muy especial el de la invención. Carlos, para ir cerrando, pero porque me interesa mucho preguntarte esto también, ¿cómo reflexionás acerca del lugar del arte y los artistas en esta era nuestra, en este tiempo nuestro, del que se dicen tantas cosas, ¿no? Que es, bueno, el tiempo de la velocidad y de la inmediatez, y no de, bueno, la contemplación demorada, del entretenimiento sí, el verdadero arte no. ¿Qué te inspira? La relación entre el arte y el tiempo en el que nos toca vivir. Yo creo que hay público para todo. Bien. ¿No? Hay público que prefiere el arte en 2D o en 3D, y hay gente que prefiere las instalaciones. Soy un poco chapado a la antigua artísticamente. Yo prefiero ver la obra y el trabajo del artista, y creo que el público que sigue mi trabajo y que gusta de mi trabajo también es ese tipo de público que prefiere tener la obra y analizar el trabajo del artista, cómo es el proceso, por dónde arranca el trabajo. Perdón, ¿en oposición a qué? Es decir, que prefiere eso y no el arte más instantáneo. Uh-huh. Como no me sale exactamente la palabra ahora, pero actuaciones. Sí, el happening, decís tú. Ahí va. Sí. Exacto. Bien. Ese tipo de trabajo difiere totalmente de la obra, del tipo de obra que yo hago. Yo prefiero hacer un tipo de obra que haga reflexionar a la gente, pero en su relación con la obra, no con el momento instantáneo de la actuación. Sí, el arte entendido en un sentido tradicional también, que seguirá teniendo su lugar, pese a todo. Obviamente, sí. Obviamente, sí. Me parece que a pesar de que las pantallas planas están ocupando gran parte de las paredes de la gente, el arte siempre va a estar ahí. Siempre se necesita esa relación con la creatividad, con el arte, con la persona, el artista. Tú tenés un cuadro en tu casa y son horas de la vida de una persona que está pintándola. Digamos, en la puerta, el edificio que tú tenés detrás, son 100 horas de mi vida. Estás viviendo 100 horas de mi trabajo. Eso creo que tiene un plus en el que sabe verlo. Sí, es una oportunidad para comunicarse con otro de un modo muy, muy excepcional. Por último, Carlos, en cuanto a libros, lecturas, a maestros, a referentes, nombres que son los nombres imprescindibles para vos como artista. Depende, veo de todo. Sí. Bueno, es interesante ya eso. Da Vinci, obviamente, los clásicos, en la medida que el artista va avanzando, va entendiendo distintos tipos de pintura. Digo, de primera no vas a entender a Rothko o no vas a entender a Pollock. Mucha gente no... El arte abstracto es esquivo, ¿no? Yo creo que necesita una preparación previa. El aprendizaje que todos tenemos, ¿no? Digo, a todos nos gusta Van Gogh porque lo vimos muchas veces. Sí. Pasa exactamente lo mismo con los artistas más contemporáneos. A mí, yo siempre cuento, la primera vez que entré en el Met, había un Rothko enorme. En Nueva York. En Nueva York. Sí.
mi pensamiento, horrible, pero fue mi pensamiento. Digo, este hombre está robando la plata. Con Rothko, ¿te pasó eso? Exacto, porque vi esa mancha. Sí. Entonces, esa era mi falta de aprendizaje artístico. Yo había visto mucha obra figurativa, recién empezaba a ver un poco de obra, ni había empezado a pintar. En ese momento fue en los 80, en los primeros viajes a Nueva York. Con el tiempo uno empieza a entender qué es lo que pasa. Por eso el tema de los procesos de trabajo de cada uno de los artistas. Tomemos a Rothko como ejemplo y con esto cerramos, porque me interesó. Tu primera impresión fue así, muy crítica, muy dura. Pero era una crítica de un no artista. Exacto, sí, una momento. Mirada, digamos, desde la total inocencia. ¿Qué descubriste después que estaba pasando ahí, en ese cuadro? Bueno, después empezás a entender el lenguaje del artista. Entonces, una vez que empezás a entender el lenguaje del artista, que es un poco esto, ¿no? Aprender de geometría es mirar geometría. Como lo que hablábamos recién del tema de Van Gogh, ¿no? El que vio mucho, ya eso es un proceso de aprendizaje hecho. Inconsciente a veces, pero es un proceso de aprendizaje hecho. Con Rothko, o con Pollock, o con toda lo que es abstracción, a mí me pasó lo mismo. Fui entendiéndolo y entendiendo el proceso de trabajo a partir de ver la obra, de ir entendiendo la obra. No tanto de leer qué es lo que él quiere expresar o cómo lo quiere expresar. Simplemente mirando, el aprendizaje natural que nosotros tenemos del mirar. Comprender su lenguaje y bueno, cómo ese lenguaje después dialoga con la realidad. Bueno, Carlos Presto, artista uruguayo, ha sido un placer conocerte, escucharte. Muchas gracias por haber venido hoy y bueno, y muchas gracias por compartir lo que haces con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.